Vamos a grabar. Bienvenidos a este pequeño curso. Como sabrán, mi nombre es Eric Pinargote. Soy tecnólogo en informática titulado y soy egresado de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad de Israel, una universidad patito, pero en la que pude continuar mis estudios para sacar la ingeniería. ¿Sí? Entonces, este curso se va a dividir en varias etapas, que lo que yo busco en esta primera sesión es que ustedes entiendan los conceptos básicos de la programación. Porque yo sé que a veces a nosotros nos parece latoso que nos hablen teoría. En este caso les voy a dar un poco de teoría, pero sumamente descriptiva para que ustedes traten de entender. Pido por favor, si algo no entienden, alzan la mano, me dicen, por favor repite, no te entendí, no hay problema, por favor. La idea es que en este momento nosotros captemos lo más profundo. Entonces, el objetivo de este curso es, dice aquí, en esta clase aprenderemos los conceptos básicos de programación, cómo resolver problemas utilizando la herramienta PCI para el desarrollo del pseudocódigo, ¿sí? Vamos a entender todos estos conceptos hasta llegar a madurar nuestra lógica y así pasar a un lenguaje de programación. La idea es que nosotros terminemos estas sesiones, este pequeño curso, aprendiendo un lenguaje, no solo quedarnos con el pseudocódigo. Porque si no me equivoco, en el próximo semestre ya nos toca ver un módulo de ya programación. Entonces, la idea es que ustedes ya vayan con los eh, conceptos bien fijos. Entonces, ¿qué es la programación? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? La programación es el proceso de escribir instrucciones que una computadora puede seguir para realizar una tarea específica. Estas instrucciones se escriben de un lenguaje de programación y se ejecutan por la computadora. Ya. Si se dan cuenta, yo aquí le subrayé, le señalé, le hice énfasis en una frase. Dice, la programación es el proceso de escribir instrucciones, que puede ser a seguir para realizar una tarea específica. ¿Por qué subrayé eso? Porque en sí, no necesariamente cuando yo hablo de programar, tiene que ser en una computadora. Existe el meme, mijo, usted que es informático, programe la alarma para mañana. Entonces, aunque no crean, es un meme, pero es una verdad. Estás cumpliendo una instrucción para que se haga una tarea. ¿Sí? Ese concepto lo tenemos claro. Sí, Está claro, ¿sí? Sabemos que programar es escribir instrucciones porque queremos obtener un fin, ¿cierto? Sí. Sí, Ok, sí. listo. Ahora vamos acá a lo que es un algoritmo, ¿sí? El algoritmo es una secuencia de pasos, lo que estuvimos viendo estos días en la clase con la máster, eh, es una secuencia de pasos bien definidos. Quiere decir, van ordenados, van en un orden secuencial normalmente para llegar a un objetivo. Lo mismo que habíamos hablado de programación, ahora en el algoritmo. El algoritmo ya es poner en papel, poner en físico o plasmar la idea de lo que quiero hacer. Dice, un algoritmo es la secuencia de pasos bien definidos y ordenados que se siguen para resolver un problema. Dice, aquí bajado el internet, dice, es como una receta que te indica para hacer el cada paso, ¿sí? Es lo que cuando nosotros vemos un libro de cocina, nosotros vemos un manual de cuando, o que normalmente aquí tenemos la mala costumbre de no leer los manuales, pero cuando vemos un manual dice paso uno, paso dos, paso tres, y normalmente deberíamos llegar al resultado. Aquí normalmente abrimos el equipo, lo conectamos y todo por el estilo, y después ya no sabemos por qué no funciona, y de ahí recién vamos a buscar el manual. Entonces, ese es un punto. Alguien que lea los 7 pasos, perdón, los 7 pasos que están aquí.
Ejemplos de un algoritmo para hacer un sándwich. Paso 1. Toma 2 rebanadas de pan. Paso 2. Unta mayonesa en una rebanada de pan. Paso 3. Coloca una hoja de lechuga en la otra rebanada. Paso 4. Añade una rodaja de tomate sobre la lechuga. Paso 5. Coloca una lonja de jamón encima del tomate. Paso 6. Cierra el sándwich colocando la rebanada de pan con mayonesa sobre el jamón. Paso 7. Listo. Ahora puedes disfrutar de tu sándwich. Si se pueden dar cuenta, el paso 1 y el paso 7 son, así mismo como lo veíamos ya en el PCI, un inicio y un fin. Aquí nos da la primera instrucción. Toma los panes. Eh, Ustedes se han dado cuenta que los shampoos normalmente traen instrucciones. Es, aunque no crean, eso es un pequeño algoritmo. Quizás a veces no viene numerado así, paso 1, paso 2, pero ya cuando uno tiene, y eso es un consejo que les doy, lean lo más que puedan, porque nosotros, a los que quieran dedicarse, yo sé que en sí esta carrera es para ser docentes, pero a los que quieran dedicarse a ser programadores, créanme que pagan muy bien. eh, Tienen que tener una lectura crítica, tienen que poder leer y razonar y entender lo que está escrito o lo que nos piden, ¿sí? Entonces, en este caso, vemos que es una secuencia ordenada de pasos. No primero ponemos el tomate, después cogemos el pan. No, no, todo está en orden. Y yo creo que hasta si le damos esto a un niño de 5 años, eh, vamos, digamos que 7 ya, que ya saben leer, le damos esas instrucciones y tranquilamente lo puede hacer. Ok, hay cosas que se hacen de manera empírica, pero si yo quiero que, digamos, esta es la receta secreta de la cangreburger, si se siguen todos estos pasos, me va a salir la auténtica cangreburger. Si yo aumento o omito un paso, no vamos a llegar al fin establecido, ¿sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Me confirman, Sí, chicos? ¿Claro hasta ahí? sí. 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 Ok. Tengo una Ah, pregunta. confirman, dímela. ¿Qué libros recomiendas para tener una lectura crítica? Yo primero te diría que empieces a leer libros de fantasía, aunque no creas. Yo te recomiendo así, un libro, es fantasía, es ficción, se podría decir. Se llama el libro, perdón, El Caballero de la Armadura Oxidada. Es un libro fantasioso, pero te hace volar la imaginación y te hace entender las situaciones. De ahí ya podrías irte a eh, cuentos, parábolas, fábulas. Aunque no creas, tú dices, este man me está mandando a leer cosas de niños. No, créeme que tú logras entender. Eh, Aunque no creas, hay muchas personas que tú le puedes mandar una parábola que es decirte algo, pero de manera ilustrativa y no directa, y no te la van a entender. Entonces, yo te recomiendo eso, que leas cuentos, que leas cosas que desarrollen un poquito más tu nivel de comprensión y de ahí sí ya te puedes meter a leer ya libros un poquito más grandes. Yo realmente, si ya te quieres dedicar a un lenguaje de programación como tal, ya te dices, léete un libro de fundamentos de programación de Aguilar, ya por decirte, que es muy bueno. Pero yo primero quería, antes de que te metas un código, aprende a comprender hasta la más mínima línea que esté escrita. Aunque no crean, por eso yo a veces pongo, chuta, estos manes preguntan pendejadas, perdónenme la palabra, pero yo sí pongo, estos manes preguntan pendejadas en el grupo, porque quizás yo ya tengo otra manera de ver las cosas, pero no, o sea, es lo que al fin y al cabo yo tengo, creo que 10 años de diferencia entre la mayoría de ustedes y si no es más. Entonces, ese tema, ¿ya? Ahora, vamos a variables. Willy, ¿quedó claro? Yes. Yes, chévere. Vamos a variables. Las variables son contenedores sencillos que almacenan valores, que almacenan algo en específico.
pueden ser utilizadas para guardar la información temporalmente mientras la ejecución de un programa, ¿sí? Quiere decir, ejemplos de variable, edad igual 25, nombre igual Juan, saldo de cuenta igual 1550, ¿sí? Ahora, yo aquí les hice un pequeño ilustración para que este concepto, porque aunque no crean, ustedes dominan el concepto de variables, se les va a hacer mucho más fácil la programación. Es en lo que la mayoría de los programadores juniors se equivocan, en el uso de variables y el concepto de qué mismo es una variable. Aquí vemos que tenemos una cómoda, un armario, cómoda creo que se llama, ¿sí? Y hay varios cajones, ¿sí? En cada uno de estos cajones se puede guardar algo, por eso está señalado. Quiere decir, yo establecí que en cada cajón se guarda algún objeto en específico. Sí. Ashley, ¿qué guardaría aquí en este cajón que dice camisas? Una DVD, camisas formales, polos, entre otros. Ok. ¿Yo podría guardar zapatos ahí? No, Ok. ¿Y podría guardar las camisas en el cajón de los pantalones? si es desordenado, sí. No, pero en el caso exclusivo de la programación, No, en el caso exclusivo de la programación, no, porque por algo yo ya definí qué se guardaba en cada cajón, ¿sí? claro. Entonces, si yo designé, como lo que veíamos acá, ejemplo, edad, aquí yo ya estoy asignando que es de tipo numérica, porque ya le estoy dando un valor numérico. Si aquí yo asigné que es edad vale 25 y después pongo que edad es igual a Juan, ya en lenguajes de programación eso me va a dar un error, ¿sí? Entonces, Nelson, ¿estás por ahí? ¿Nelson? ¿No está Nelson? Josué, ¿estás por aquí? Sí, aquí Hermano, estoy. solo viene Ya. la pared, pues. La parte de estos, de los que los variables son contenedores, ¿está entendido? Sí, más o menos. Más o menos. Puedes, Entonces, o sea, si puedes explicarlo otra vez. ya. Vámonos ya a la práctica, vamos a lo real. Vámonos a la siguiente hoja. ¿Sí pueden ver el formulario? Sí. Sí, Sí, se sí, lo sí. ve. Ya. Este es el ejercicio que ustedes hicieron ayer o que hicimos ayer con la profesora. Yo lo hice allá en código, ya lo hice en formulario, ¿sí? Aquí está. Lo que nosotros nos pedíamos, SB, que era el sueldo base, este campito aquí es un formulario para guardar el contenedor. Digamos que aquí diga zapatos. Aquí yo pongo, qué sé yo, Converse. Ese Converse que yo escribo aquí se va a guardar aquí en el contenedor zapatos. Todo lo que yo ponga en uno de estos input o estas entradas de datos son lo que se va automáticamente se van a guardar en estas cajitas o si vamos acá en estos contenedores, ¿sí? Ejemplo, aquí hay edad y nombre. Yo acá, déjenme un ratito. Ya. Ahorita están viendo otra pantalla, ¿cierto? Que dice mostrar datos. Sí, Sí. sí se la ve. Ya. Aquí en mostrar datos están las dos variables que teníamos, ¿no? Edad y nombre. ¿Sí? Entonces, yo pongo que mi edad son 29 años y que me llamo Eric Pinargote. Entonces, el código me devuelve. La edad es 29, el nombre es Eric Pinargote. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto simplemente está almacenado en un contenedor y aquí lo que pedimos es que nos muestre que hay dentro del contenedor. Imagínense que ustedes tienen ese cajón de zapatos,
¿sí? Guardaron zapatos y llega un momento y dice, muéstrame los zapatos que tienes. Abres el cajón y ves los zapatos que tienes. Aquí simplemente es lo mismo. Aquí lo que hicimos fue llamar a la variable edad, que ya mismo les voy a mostrar cómo, y se muestra lo que hay. ¿Quedó un poquito mejor claro ese concepto? ¿No? Si todavía no, díganme y seguimos. Está claro. Está claro, bien. Ubicar, o sea, lo que te dice ahí, lo que exactamente te diga ahí. O sea, Claro, no es que puedes tú, buscar otras cosas, sino si pide nombre, nombre, si dice edad, si te dice zapatos, tiene que ser zapatos. correcto, perfecto. En este caso es porque lo estábamos haciendo en ese ejemplo práctico, ¿no? Ahora, volvimos a la diapositiva, está el formulario, pero aquí está lo que yo les decía. Toda variable tiene un tipo de dato. Quiere decir, si la variable, eh, un segundo, ya, si la variable es nombre, tiene que ser una variable de tipo cadena de texto. Si la variable es edad, tiene que ser una variable entero o una variable tipo, sí, entero, que son números reales, ¿sí? Entonces, nosotros debemos tener bien definidos que ese es un concepto que si tienen que leerlo y aprenderlo, ¿sí? Que por eso, si ustedes se dan cuenta, el semestre pasado en matemáticas nos enseñaban sobre qué tipo de dato, nos enseñaban sobre ceros y uno y todas esas cosas. Hoy en día ponemos en práctica todo ese conocimiento, ¿sí? Alguien, por favor, que me ayude leyendo completo este slide. Sí, Willy. Los tipos de datos definen qué tipo de valor puede almacenarse en una variable. Algunos tipos de datos comunes son entero, int, números enteros como -1, 0, 1, 2, etc. Decimal, float o doble. Números con decimales como 3.14, 2.5, etc. Cadena de texto, string. Secuencia de caracteres como hola, mundo, etc. Booleano, bool. Valor verdadero, true o falso, false. Ejemplos de tipos de datos en programación. Gracias, Willy. Ya, aquí estamos, y aquí estamos el mismo, lo que decíamos en antes sobre las variables, ¿no? Por eso les vuelvo a repetir eso, igual estas diapositivas yo se las voy a pasar para que las lean, lean y las vuelvan a leer. Si se dan cuenta, aquí está edad igual 25. Aquí hay ciertos lenguajes que por defecto ellos ya interpretan qué tipo de variable se les está asignando. Hay unos lenguajes, ejemplo como Java, que uno sí tiene que ponerle edad o sea, que es entero, igual 25. Entonces, lenguajes como PHP, por defecto, establecen qué tipo de dato es. Entonces, aquí estamos, edad igual 25. ¿Qué tipo de dato es? Entero. Precio, 9.99, que normalmente es el que lo usamos en monedas, precios, eh, cantidades decimales, ponemos decimal. Nombre Juan, esto es una cadena de texto, es un tipo string. eh, Cuando es solo un nombre, podría ser un char, que es un carácter de texto, pero más pequeño, o sea, que admite, es un contenedor más chiquito, ¿ya? Y si yo digo que es un string, es un contenedor mucho más grande que me puede permitir Juan Francisco, Juan David, de las Mercedes, de la Santísima Trinidad, o sea, un nombre bastante extenso. También hay otro tipo de datos como que normalmente se lo usa en SQL llamado text, ¿sí? Que es mucho más grande. Y activo, eso es un true. Eso en activo podríamos poner los estados. Ejemplo, un foco, el foco normalmente que nosotros vemos, el de la casa, tiene dos estados, true y false.
True es encendido, false es apagado. Un boolean solo va a tener esas dos posibilidades. O encendido o apagado, no hay más. ¿Sí? ¿Claro? Sigue, Willy, por favor. El último sería como lógico, ¿no? Claro, eso es un operador o una variable lógica. Ajá. Y este, ¿Sí o no? ajá. Y el que dice decimal también se le puede llamar como real, Claro, carácter real. claro, un carácter real. Nosotros normalmente lo llamamos un float, un decimal, pero sí es un real, que es lo que nosotros usábamos en los ejemplos que estábamos viendo de la profesora, ¿sí? Compañero, pero esas palabras son claves de cada sistema, de cada lenguaje de programación. Porque, por ejemplo, uno te acepta float y el que trabajamos ayer era real. O Claro. Recordemos que lo que ayer, que ya vamos a entrar justamente al pseudocódigo, ahorita les estoy enseñando como el concepto básico. Ahorita no estamos viendo código, ¿sí? Ahorita estamos viendo solo que teoría de los conceptos básicos. Lo que vimos ayer en pseudocódigo o en el PCI, eh, recuerden que no es programación. O sea, eso es más que todo para fomentar la lógica. Por eso está escrito de manera textual. Se pone como real, así. Entonces, en otros lenguajes, nada que ver, así no se pone una variable. Pero ¿esto para qué sirve? Para que ustedes entiendan que si yo voy a usar una variable, tengo que establecer qué tipo de datos va a ser esa variable, ¿sí? sea, compañero, usted se refiere que el programa PCIN es solo para que vayamos poniendo en práctica la lógica del ejercicio. Correcto. Por eso cuando ustedes quieran hacer algo más grande en PCIN no lo pueden hacer. PCIN solo es eh, para desarrollar la lógica, pero en sí Ah, eso ya a nivel de programación no es programación. Digamos que podría ser por eso es pseudo, falso código, una falsa programación para que uno vaya desarrollando la lógica, uno vaya entendiendo que un programa se abre, que una variable se asigna, que se hacen operaciones, que hay ciclos, que hay bucles. Entonces, es más que todo para que nosotros entendamos, ¿sí? ¿Correcto hasta esa parte? Sí, ¿Seguro? ajá. Es como un abaco y una calculadora. Correcto. Correcto, totalmente. Está bien esa analogía. Una pregunta que tengo. Claro, Eh, dígame. el nombre. Eh, Creo que te escuché decir que como es Juan, no como una sola palabra se puede decir, lleva acá en el texto, pero si es como apellido, como otro nombre, sí, más extenso, más largo, ¿qué sería? No sería acá en el texto, sería otra cosa. No, en ese caso yo dije que ya justamente, ya. Aquí hay algo llamado cadena de texto, que la cadena de texto es en sí lo que es. Datos alfanuméricos. Las cadenas de texto son datos alfanuméricos. De hecho, una cadena de texto es esto. Por ejemplo, yo puedo Juan igual. Eso sigue siendo una cadena de texto. Si yo pongo aquí un arrobo, sigue siendo una cadena de texto. Si pongo 4 5 6 sigue siendo una cadena de texto. Esto no, ejemplo, si yo aquí pongo nombre 45, pero si se dan cuenta están entre comillas, y lo quiero operar con edad 25, no va a funcionar. ¿Por qué? Alguien que me diga el por qué no funcionaría. Porque son números. No, Eh, Porque no es una cadena de texto. No es una cadena de texto. no. ¿Alguien más? El tenedor que corresponde. No. Esto sí lo va a leer. Si yo cojo y presento nombre 45, sí lo va a Ah, leer. ya, porque no se Es empieza con porque, números. No. es porque está ¿cuál pidiendo el fue la nombre. pregunta? Es porque está pidiendo el nombre y no le está dando nombre, sino un número. No, si iba a No. coger el 45 porque está entre comillas. Eso quiere decir que va a salir todo lo que tú escribas entre comillas es lo que se va a proyectar, Correcto. ¿verdad? Correctamente. O sea, esto me lo va a mostrar, me lo va a presentar.
O sea, lo va a guardar en la variable, pero esto va a ser un texto. Esto no va a ser un número como está acá. Si yo quiero hacer una Es por eso operación, que si tú pones un espacio ahí, igual te lo va a coger. Ahí no hay correcto. problema, porque Si yo está entre pongo, comillas. recuerden que las variables se escriben tal como se definieron. Si yo pongo edad más nombre, por más que aquí diga 25 y 45, esto no va a funcionar. ¿Sí? Pero si yo pongo leer, que es lo que se hace en PCI, leer nombre, esto sí me va a salir 45. Y tú vas a ver, oye, pero dice 45. Y si pongo leer edad, dice 25. Pero ¿por qué no me suma? Porque uno no puede hacer una operación de una letra, que en este caso aquí el sistema lo está interpretando como que es una cadena de texto. Entonces, él no puede hacer una operación de una letra con un número. O sea, lógicamente no es posible. ¿Sí? ¿Quedó claro ese concepto? ¿O todavía no? No, todavía me Ya. confundo. Todo lo que yo guarde, perdón, creo que alcé mucho la voz. Todo lo que yo guarde en comillas es texto. El sistema lo interpreta como texto. ¿Sí? El sistema, vámonos a la práctica. Todavía no quería entrar a código, pero vámonos a la práctica. ¿Dónde estás? ¿Ya? Entonces, ¿están viendo PCI? Sí. Ven. Ya, vámonos a nuevo, ¿sí? Vámonos a definir, ¿sí? Entonces vamos a ponerle las mismas que teníamos arriba, ¿no? Edad, ¿cómo? Si se dan cuenta, aquí dice carácter entero, lógico, real, ¿sí? Entonces aquí vamos a ponerle como entero, ¿ya? Como entero está edad. Definir nombre como, aquí sería carácter para el ejemplo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, le decimos escribir, ponemos en comilla, que es lo que se va a presentar, digite su nombre, ¿sí? Le ponemos leer y le ponemos la variable nombre, ¿sí? Punto y coma, le ponemos leer, perdón, escribir, digite su edad, que es lo que teníamos en el programa web, sino que estos de aquí es más sencillo. Entonces, aquí vamos a ponerle una variable más que nos faltó definir. Vamos a ponerle suma. Va a dar un error, pero es simplemente para que entiendan el concepto de lo que les estoy tratando de explicar. Suma es igual a edad más nombre. ¿Sí? Aquí están. Si alcanzan a ver esa línea que está ahí, a ver, Sí, la línea roja. O ya. la roja. Alguien que la lea, por favor. Alguien que alcance a leer la línea roja, por favor. En is 1 no coinciden los tipos, paréntesis más, los operadores deben ser igual tipo. Ya. ¿Qué está diciendo? Que como aquí, nombre es carácter, ¿sí? Es tipo carácter y edad es tipo entero, no se pueden sumar. Pero, para que vean que no les miento,
nombre, ¿sí? Ya, estamos, el algoritmo no me da error, no me da ningún error ni nada por el estilo. Entonces, vamos al ejemplo que yo había dicho, que realmente no sé si aquí funcionará. Dijiste su nombre. Yo le pongo 49. Aquí, en este caso, No se ve el cuadrito. no se ve. No. A ver, vamos a compartir. Tu, tu, tu. Acá está. En este caso, si se dan cuenta, presentó es el 49. ¿Se dan cuenta? Dijiste su nombre, presentó su nombre es 49. Pero, uy, compartir, ¿dónde estábamos? Acá estamos. Ya. Aquí, ¿por qué no me pidió nada más? Sí están viendo, ¿cierto? Sí. Ya. Porque se me había, mientras copié, se me había olvidado ponerle el leer edad, ¿sí? Yo puedo poner un número, entonces vamos a volver a ejecutar esto. Vamos a compartir el cuadrito nuevo, como ustedes me decían. ¿Ya? ¿Ven el cuadrito? ¿Sí? Sí. Ya. Si se dan cuenta, aquí dice, dijiste su nombre. Yo le voy a poner que mi nombre es 45. Y si se dan cuenta, lo cogió normalmente. Y en su edad voy a ponerle 29. Si se dan cuenta, dice, su nombre es 45, su edad que es 29. Pero cuando yo traté de hacer la operación, me dio error. ¿Por qué? Porque este 45 lo está tomando como texto. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿O todavía no queda claro ese concepto? Niños. Estoy razonando. Claro, vamos, tranquilo, tómense su tiempo, razonen. ¿Cómo no la pregunta? O sea, que si ya entendieron O por sea, qué no se hubo la operación, por más que aquí en el nombre sí esté un número que diga 45, pero cuando los quise sumar me dijo, no, no, tú no puedes hacer eso. Porque una la lee como texto y otra como número. Correcto, Y correcto. tienen que ser los dos números para igual escena. Claro, cuando yo quiero hacer una suma, los dos tienen que ser del mismo tipo de datos. Ejemplo, así mismo, eh, hay ciertos lenguajes que te va a dar error si tú tratas de sumar un entero con un flotante, con un real, ¿sí? Entonces, el 45 aquí no es un número como tal, él lo reconoce como que es texto, Y para porque ponerlo, y para convertirlo en número 45 para que sume, ¿cómo haríamos ahí? ya, aquí simplemente, déjeme volver a la pantalla. Es definiendo acá. Ejemplo, hay maneras de convertirlo, pero no es lo aconsejable, porque si este campo se llama nombres y este carácter, ahí no debería, no deberían escribir un número. O sea, no, no debería. Pero ¿por qué si existe la posibilidad de que aquí se escriba en número? Vamos de nuevo a un ejemplo para que me entiendan aquí. A ver, nombre de usuario. Y ahí para ustedes va a tener sentido esto, ya que va ya con su edad. Entonces, si yo voy a compartir este programa, ¿sí? Aquí me preguntan nombre de usuario. Entonces, aquí sí yo puedo poner @jox94, ¿no? Y eso es correcto.